Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace con el primer teorema de traslación y el de la derivada. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a t por el coseno hiperbólico de 3t por Euler elevado a la 2t. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal. Paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Procedemos entonces. Para hallar f de s decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace de t por el coseno hiperbólico de 3t por Euler elevado a la 2t. En general, esto es lo que nos toca ya. La transformada de Laplace de t por el coseno hiperbólico de 3t por Euler elevado a la 2t. Cuando vemos una estructura como esta, transformada de Laplace de t por una función en general, esto nos hace recordar al teorema de la derivada, el cual ya demostramos en videos anteriores y dice lo siguiente. El teorema de la derivada dice en general lo siguiente. Dice que la transformada de Laplace de t por una función en general f de t es igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de f de t. En general, ese es el teorema de la derivada, el cual ya demostramos en videos anteriores. Vamos a darle aplicabilidad. En nuestro caso en particular tendríamos entonces lo siguiente. F de s es igual. Aplicando el teorema de la derivada nos queda menos la derivada con respecto a s. Vamos a mejorar la s, quedó muy cerrada. La derivada con respecto a s de la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de 3t por Euler elevado a la 2t. Euler elevado a la 2t. Y ya hemos aplicado entonces el teorema de la derivada. Estamos dándole los matices pertinentes. Ahora nos toca hallar aquí la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de 3t por Euler elevado a la 2t. Esto nos hace recordar al primer teorema de traslación, el cual ya demostramos en videos anteriores y dice lo siguiente. Teorema de traslación, el primer teorema de traslación dice que la transformada de Laplace de una función en general f de t por Euler elevado a la at en general es igual a f de s menos a. Ese es el primer teorema de traslación, donde a representa el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Para poder aplicar este primer teorema de traslación necesariamente debemos de recordar lo siguiente. ¿Qué debemos de recordar?
debemos de recordar que la transformada de Laplace de una función f de t, es igual a f de s, ¿Qué quiere decir esto? Que para poder aplicar el primer teorema de traslación necesariamente debemos de hallar la transformada de Laplace de dicha función. En nuestro caso en particular nos toca hallar la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de 3t. Para hallar esa transformada de Laplace nosotros ya demostramos en un video en general demostramos esto, que dice lo siguiente, que la transformada de Laplace del coseno hiperbólico, el coseno hiperbólico en general de AT es igual a S sobre S al cuadrado menos A al cuadrado. Ya nosotros hicimos esta demostración, donde A representa el coeficiente de la variable t, que es el argumento del coseno hiperbólico. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Tendríamos lo siguiente. Tendríamos que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de, hallando la derivada de esta función sería, en el numerador quedaría s sobre s cuadrado menos nuestro a sería 3 al cuadrado. Y de esta forma ya hemos hallado, para aplicar el primer teorema de traslación, hemos hallado la transformada de Laplace de dicha función. Pasó del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Vean lo que observamos acá. Ahora nos toca aplicar la traslación para que pase de f de s a f de s menos a. Para que pase de f de s a f de s menos a. Vea que tenemos el factor Euler elevado a la AT, en particular a la 2t. Esto hace que la función, que el 2 es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Por lo tanto, nuestro A sería 2. Entonces, miren la notación que tomamos acá. Decimos que donde S se traslada o se desplaza a S menos A, pero nuestro A es 2, que es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Aquí sería S menos 2. Lo dejamos así indicado para que la función pase de f de s a f de s menos a. Esto es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer un pasito muy cortico. Vamos a desarrollar el segundo término del denominador, que lo dejamos indicado. El segundo término del denominador quedó aquí indicado en términos de potencia. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente, que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de, en el denominador quedaría s al cuadrado menos 3 al cuadrado es 9. En el numerador queda s. Aquí podemos copiar esta notación donde s se traslada o se desplaza a s menos 2. Así de sencillo. A partir de este paso nosotros podemos ya aplicar lo que es la traslación. Donde tengamos s lo vamos a reemplazar por s menos 2. Vea que tenemos s en el numerador y s en el primer término del denominador. Vamos a hacer ese proceso para que quede desarrollada la traslación. Por lo tanto nos queda que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de, tenemos la línea divisoria y procedemos acá a decir que en vez de poner s ponemos s menos 2 y conservamos el exponente. Vea que s tiene como exponente 2, conservamos el exponente.
menos 9. Y el numerador también lo mismo, reemplazamos s por s menos 2. Sería s menos 2. Y ya podemos cerrar entonces nuestro paréntesis. De esta forma ya la función pasó de f de s a f de s menos a. Y quedó aplicado el primer teorema de traslación. Observemos que tenemos ahora un cociente. En dicho cociente tenemos como primer término del denominador un binomio al cuadrado. Recordemos del álgebra elemental cómo se desarrolla un binomio al cuadrado. Allá en álgebra elemental decíamos lo siguiente. Cuando nosotros teníamos en general a menos b al cuadrado, donde a es el primer término y b es el segundo término, esto es igual al cuadrado del primer término, menos dos veces ese primer término multiplicado por el segundo, más el segundo término al cuadrado. En general, ese es el desarrollo de un binomio al cuadrado de acuerdo al álgebra elemental. Vamos a proceder a desarrollar esto en nuestro ejercicio. Quedaría lo siguiente, que f de este es igual menos la derivada con respecto a s de, ponemos nuestra línea divisoria y decimos, el primer término al cuadrado sería entonces s al cuadrado menos dos veces ese primer término que es s multiplicado por el segundo. Aquí lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso, más ese segundo término al cuadrado menos el segundo término del denominador, que en este caso es 9. El numerador lo dejamos tal cual como s menos 2 y cerramos. Observamos que ya desarrollamos lo que es el binomio al cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver algunas operaciones que quedaron indicadas para reducir términos semejantes. Procedemos entonces y decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de, quedaría en el denominador como primer término s al cuadrado menos 2 por 2, 4, 4s menos 4s más, aquí tenemos 2 al cuadrado es 4, simplemente 4, menos 9, 4 menos 9 nos da menos 5, por lo tanto aquí sería menos 5, 2 al cuadrado sería 4, menos 9 quedaría menos 5. Y el numerador queda tal cual como s menos 2. Podemos cerrar nuestro paréntesis. Y de esta forma ya quedó totalmente desarrollado este binomio al cuadrado que teníamos en el denominador y reducimos los términos semejantes. Ya estas operaciones auxiliares se pueden eliminar, se pueden borrar. ¿Qué nos queda ahora? Nos toca hallar la derivada de este cociente s menos 2 sobre s cuadrado menos 4s menos 5. Este es un cociente. Para poderlo desarrollar, nosotros debemos de recordar esa regla de derivación que se vio ya en cálculo diferencial. Y en general esa regla dice lo siguiente. Dice que cuando nosotros tenemos la derivada en general con respecto a x de un numerador u sobre un denominador ue, esto es igual al denominador por la derivada con respecto a x del numerador menos el numerador por la derivada con respecto a x del denominador sobre el denominador al cuadrado. En general, esta es la regla que me permite hallar la derivada de un cociente. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Tendríamos entonces lo siguiente, que f de s es igual, conservamos el signo negativo y abrimos el paréntesis mayor, nos queda el denominador, que sería s al cuadrado menos 4s menos 5
por la derivada, en este caso con respecto a s del numerador, que es s menos 2, menos s menos 2 que multiplica a la derivada con respecto a s del denominador, que es s al cuadrado menos 4s menos 4s menos 5. Toda esta expresión sobre el denominador al cuadrado, que es s al cuadrado menos 4s menos 5 al cuadrado. Cerramos nuestro paréntesis mayor. Vamos a buscar el marcador rojo para particionar acá el tablero. Vamos a particionarlo de una forma atípica. De esta forma, para poder tener un poco más de espacio de trabajo. Una forma atípica. Ahora nos toca hallar entonces la derivada de una variable con respecto a ella misma. Recordemos esta regla de derivación, lo que nos dice en cálculo diferencial. Dice que si nosotros tenemos la derivada en general con respecto a x de x, esto es igual a 1. Fundamental que uno esté recordando todas estas fórmulas pertinentes. Y luego nos toca hallar la derivada de 2, pero ¿qué es 2? Es una constante. La regla para derivar una constante dice lo siguiente. En cálculo diferencial dice que la derivada en general con respecto a x de c, siendo c una constante, es igual a 0. Vamos a darle aplicabilidad a dichas reglas para proseguir con nuestro ejercicio. Por lo tanto, tenemos que f de s es igual. Conservamos el signo negativo y nos queda el trinomio tal cual como s cuadrado. Vamos a hacerlo paso a paso. S al cuadrado menos 4s menos 5, que multiplica derivada de una variable con respecto a ella misma. De acuerdo a la regla del cálculo diferencial, sabemos que esto nos da 1. Menos la derivada de 2, pero 2 es una constante, derivada de una constante, y habíamos dicho anteriormente que es 0. Menos 0. Toda esta expresión menos s menos 2 menos s menos 2, haciendo todo el ejercicio de manera detallada paso a paso. Luego nos toca hallar la derivada de s cuadrado. ¿Qué es s cuadrado? Es una potencia. Recordemos la regla para derivar una potencia. En cálculo diferencial teníamos que la derivada en general con respecto a x de a a la n es igual a n, que multiplica a la n menos 1. Derivada de una potencia, vamos a darle aplicabilidad y nos queda entonces que derivada de s cuadrado sería 2s simplemente. 2s a la 2 menos 1, 2s. Menos, aquí tendríamos menos la derivada de 4s, que es 4s, la derivada de una constante por una variable. Esa regla de derivación en cálculo diferencial dice lo siguiente, que para nosotros derivar con respecto a x en general una constante por una variable x, esto va a ser igual a ¿qué? A la constante por la derivada con respecto a x de x. Por lo tanto, aquí nos quedaría derivada de 4s sería 4 por la derivada de s con respecto a s, que ya sabemos que la derivada de una variable con respecto a ella misma es 1. Por lo tanto, nos quedaría 4 por 1, simplemente 4. Haciéndolo muy detalladamente, paso a paso. Menos derivada de 5, que es 5, una constante, derivada de una constante es 0. Ya que los ejercicios los hacemos paso a paso de manera detallada en lo posible sin omitir nada. Toda esta expresión dividida sobre el denominador al cuadrado, recuerden que el denominador es s al cuadrado
menos 4 que multiplica a s menos 5 elevado al cuadrado. Esto es muy importante tenerlo pendiente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Veamos que en el numerador tenemos algunas operaciones que resolver. Vamos a irlas resolviendo para reducir términos semejantes. En lo posible tenemos que f de s es igual. Conservamos el signo negativo y decimos en el numerador, ya que tenemos este trinomio multiplicado por 1 menos 0. 1 menos 0 es 1 y 1 por cualquier expresión es la misma expresión. Entonces nos queda, ya podemos sacar del paréntesis ese trinomio y quedaría s al cuadrado menos 4s menos 5 menos s menos 2 s menos 2 que multiplica a 2s menos 4 menos 0, simplemente menos 4. Pasamos línea divisoria y copiamos el denominador tal cual. S cuadrado menos 4s menos 5, toda esta expresión al cuadrado. Bueno, observemos, tenemos en el numerador un producto de dos binomios. Vamos a ir resolviendo ese producto de los dos binomios y quedaría lo siguiente: f de s es igual, observamos el signo negativo, ponemos nuestra línea divisoria y nos queda el trinomio, quedaría como s cuadrado menos 4s menos 5 menos, ahora sí vamos a resolver s por 2s sería 2s al cuadrado, luego más por menos no da menos, s por 4 sería 4s, menos por más no da menos, 2 por 2 4, 4 ¿qué? 4s, menos por menos no da más, 2 por 4 nos da 8. Cerramos y toda esta expresión sobre el denominador al cuadrado, que es s cuadrado menos 4s menos 5 al cuadrado. Vamos a reducir términos semejantes y nos quedaría lo siguiente. Nos queda que f de s es igual, vamos a pasar la línea divisoria, nos queda s al cuadrado menos 4s menos 5. Aquí podemos hacer lo siguiente, decimos menos 4s menos 4s, inicialmente tendríamos el cuadrado menos, por más no da menos, 2s cuadrado, y luego tenemos menos 4s son menos 8s, menos 8s por menos sería más 8s, más 8s. Al final tendríamos más 8, más, aquí tendríamos menos, por más nos da menos, menos que menos 8. Podemos poner el denominador tal cual como s cuadrado menos 4s menos 5 al cuadrado y cerramos nuestro paréntesis medio. Vamos a reducir términos semejantes en el numerador y quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual a menos, ponemos nuestra línea divisoria y nos queda 1s cuadrado menos 2s cuadrado sería simplemente menos s al cuadrado. Luego tendríamos, ya esto con esto se resolvió. Ahora nos queda aquí menos 4s más 8s, acá tendríamos este,
menos 4s más 8s simplemente es más 4s. La parte numérica menos 5 menos 8 haría menos 13. El denominador lo conservamos tal cual, como s cuadrado menos 4s menos 5 al cuadrado. Podemos resolver la parte de los signos en el numerador. Vea que todo el paréntesis está siendo afectado por el signo negativo. Entonces resolvemos y nos queda que f de s es igual. Decimos menos por menos no da más, nos queda entonces como s al cuadrado. Menos por más no da menos, nos queda menos 4s. Menos por menos no da más, nos queda más 13. Todo esto en el numerador. Y el denominador si lo copiamos tal cual como s al cuadrado menos 4s menos 5, toda esta expresión al cuadrado. De esa forma hemos encontrado entonces el resultado. Vamos a subrayarlo en una cuadrícula rectangular. Este sería nuestro resultado. Como es costumbre, lo encerramos en una cuadrícula rectangular. Además vamos a proceder a particionar el tablero en esta sesión para evitar cualquier margen de confusión o duda. Vea que es un ejercicio muy bonito que lo hemos tratado de desarrollar paso a paso de manera detallada sin omitir nada en lo posible para que el ejercicio quede de la mejor forma explicada. Es un ejercicio que en la medida que vamos avanzando con las diferentes variaciones de las funciones trigonométricas se le ajustan algún pequeño grado de complejidad y lo vamos desarrollando siempre de acuerdo a la filosofía del canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Por muy elemental que parezcan a veces algunas operaciones, las llevamos a cabo para que quede el proceso totalmente entendido para cualquier estudiante que esté en el proceso de aprendizaje. Y este es el feliz resultado. Como es costumbre, siempre en el margen derecho del tablero voy tomando nota de aquellos teoremas, reglas o propiedades que se hicieron necesarios traer a colación dentro del desarrollo del ejercicio para ir justificando el paso a paso en el mismo. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.